Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. Buenos días, Costa Rica. No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva. Fratelli tutti, todos hermanos del Papa Francisco, adquiera este importantísimo documento en donde nos hermanamos todos, más en los tiempos que vivimos. Fratelli tutti, todos hermanos, como lo decía San Francisco de Asís. Adquiéralo en la librería Isoda Católica Don de Juan José por únicamente 1.500 colones. Fratelli tutti. Adquiera la carta apostólica del Santo Padre Francisco con corazón de padre, Patris Corde, inspirada en la vida de San José. En pocas líneas encontrarán muchas respuestas de la vida de San José y la vida que tenemos que enfrentar hoy en día. Adquiérala en la librería Isoda Católica Don de Juan José, con corazón de padre, Patris Corde, únicamente por 700 colones. Para su crecimiento espiritual les recomendamos el Triduo, la Novena y los 7 domingos de San José. Adquiéralo por únicamente 500 colones. Una gran oportunidad para su crecimiento espiritual en este año dedicado a San José. Triduo, Novena y los 7 domingos de San José. En la librería Isoda Católica Don de Juan José. Es mi pastor, Jesús es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, todo por el amor, todo por el amor que Él me tiene y me da. que Él me tiene y me da. Mis amadas hermanas y mis amados hermanos, bendito sea Dios que hoy, 19 de marzo, día de San José, el esposo de la Virgen María. Un gran saludo para todos los José que llevan el nombre de José. Un gran saludo para todos los devotos de San José. Y un gran saludo para los que en este año dedicado a San José, se han puesto bajo la protección de San José. Hermanos y hermanas, yo no me cansaré de decirles a ustedes, y hace unos días que tuve la
grandísima oportunidad de reunirme con el señor nuncio y su secretario. Hablábamos precisamente de Patris Corde, con corazón de padre. Esta carta apostólica del Santo Padre Francisco. Amigos y amigas, corazón de padre. Hoy rescato nuevamente de esta carta, que es una carta pequeña, hermanos y hermanas, es una carta pequeña. Tiene nada más que, imagínense ustedes, tiene 20 y pico de páginas. Sí. Es una carta muy pequeña. Realmente, no. Mire, realmente es más pequeña, porque tiene nada más. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 páginas tiene, hermanos y hermanas. Nada más que 20 páginas y en letra grande. Y entonces yo, por ejemplo, a mis personas muy amadas, les he regalado una. Y les he puesto un regalo para iniciar el año. Creo que en pocas líneas, muchas respuestas. Y hoy, 19, hermanos y hermanas, quiero precisamente rescatar de esas cualidades de San José, el punto número 5, el padre de la valentía creativa. Dice el Papa Francisco que si la primera etapa en toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer un espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida. Necesitamos, dice el Papa, añadir otra característica importante, la valentía creativa. ¿Qué es eso de la valentía creativa? La valentía creativa, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, surge especialmente cuando encontramos dificultades. Cuando usted y yo tenemos que pasar situaciones difíciles. Cuando usted y yo nos enfrentamos a obstáculos. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema, podemos detenernos y bajar los brazos. Cuando nos enfrentamos a un obstáculo, podemos detenernos y decir, hasta aquí llegué. O, dice el Papa Francisco, podemos ingeniárnoslas de alguna manera. Ingeniárnoslas de alguna manera. Y entonces, mis amadas hermanas y amados hermanos, a veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Ante los problemas familiares, ante las crisis que vivimos, ante los obstáculos en la vida, si nosotros buscamos esa valentía creativa, aparecen cosas que uno dice, bendito sea Dios. ¿Cómo pude resolver yo ese problema? ¿Cómo pude enfrentar esa situación? Muchas veces, leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directamente y claramente con San José, con la Virgen María, con el propio Jesús. ¿Por qué Dios? Hay veces decimos nosotros, ¿verdad? Pero si eran tan buenos, y si somos tan buenos, y si hacemos la voluntad de Dios, ¿por qué hay veces que pareciera que Dios
no está ni poniéndonos atención. Pero dice el Papa Francisco que Dios actúa a través de eventos y personas. Entonces, José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. O sea, hermanas y hermanos, aquí hay algo sumamente importante, ¿verdad? Sumamente importante. José era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. Entonces, hermanas y hermanos, el cielo intervino confiando en la valentía creadora de José, que cuando llegó a Belén y no encontró lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios, que venía al mundo ante el inminente peligro de Herodes, que quería matar al niño. ¿Qué hizo José? José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo. Y en medio de la noche, inmediatamente, José organizó la huida. Entonces, hermanos y hermanas, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que en los relatos siempre se tiene la impresión de que el mundo está a merced de los fuertes y de los poderosos. Y hay veces hasta uno dice, bueno, de ahí, así son las cosas. Por ejemplo, hermanos y hermanas, los que están interesados, ¿verdad?, en darse cuenta qué decisión tomé yo con respecto a valorar si me pagaban, si aceptaba y si cogía esos 40 millones para gastarlos en pagar una precandidatura. Bueno, ayer en Facebook di la respuesta yo. Y definitivamente llegué al convencimiento que aceptar 40 millones para gastarlos en una precandidatura era una incoherencia en mi vida, porque sabiendo las necesidades y las condiciones en que pasan la mayoría de los costarricenses, jamás voy a aceptar una cosa de esas y gastarlo en una precandidatura. Y también, hermanos y hermanas, bueno, hay veces que uno tiene que ver la realidad. Y entonces yo le hice el ofrecimiento a algunas personas de formar equipo de gobierno. Pero les dije, mire, yo pienso esto. ¿Y qué pienso? Si usted va a trabajar, vamos a trabajar para alcanzar el gobierno, tenemos que rebajarnos la mitad de los salarios, no viajar al exterior, no gastar en privilegios, hacer una revolución agrícola, hacer una reingeniería del Estado para que el pueblo tenga más poder a la hora de elegir, por ejemplo, a magistrados y a los diputados, que no sean solamente así por una lista que ponen los partidos. Y hasta hay que firmar una carta, les digo, de compromiso anticorrupción, y que el que comete un delito de esos sepa que yo mismo voy a señalarlo para que los jueces lo condenen a la cárcel. Bueno, y las respuestas que me dieron no fueron satisfactorias para mí. Entonces, en estos tiempos, mis amados hermanos y mis hermanas, yo creo que Dios quiere que yo siga siendo una voz, ¿sí? Que yo siga siendo una voz. Ayer, como decía Tony, ¿verdad? Ayer, como decía Tony en la madrugada de ayer, que siga yo denunciando y anunciando. Sí, sí. Y entonces, hermanos y hermanas, eso que
los fuertes y los poderosos son los que tienen la última palabra. No, señores. Es que la buena noticia del Evangelio, dice el Papa Francisco, consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Así es que nosotros tenemos que llenarnos de esperanza, como José. Incluso, dice el Papa, nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores. Pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret. San José sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en ¿quién? En Dios, hermanos y hermanas, en Dios. Por eso, si a veces dice el Papa Francisco que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado. Y escuchen bien esto siempre, hermanos y hermanas, Dios confía en usted. Dios confía en mí. Nunca tengo que olvidar eso. Dios confía en usted, Dios confía en nosotros, en lo que podamos planear, inventar, encontrar. Es la misma valentía creativa, dice el Papa Francisco, que mostraron los amigos del paralítico, que para presentarlo a Jesús lo bajaron por el techo, ¿verdad? La dificultad no detuvo la audacia y la obstinación de esos amigos. Ellos estaban convencidos de que Jesús podía curar al enfermo, y como no pudieron introducirlo por causa de la multitud, de ahí dijeron, vamos a subirnos al techo, hagamos un hueco, quitamos las tejas y lo metemos por ahí y se lo presentamos al Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas, es muy importante que nos demos cuenta que San José, la Virgen María y el niño permanecieron en Egipto, ¿verdad? No se sabe cuánto tiempo, pero sin embargo lo que es cierto es que habían tenido necesidades de comer, de encontrar una casa, un trabajo, y no hace falta mucha imaginación, ¿verdad?, para llenar el silencio del Evangelio a este respecto. La Sagrada Familia, con José al frente, tuvo que afrontar problemas concretos, como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad?, que ahora están pasando esas situaciones ahí en Estados Unidos. Ustedes han visto lo que está sucediendo ahí con ese montón de miles de migrantes, ¿verdad?, que llegan a la frontera. Bueno, y es que el presidente Biden dijo que él iba a tener amor para todos, y él dijo que iba a cambiar la política de migrantes de Donald Trump, y habló, y ahora los tiene todos encima, y ahora tiene una crisis ahí tremenda, y usted ven a madres, vean a padres arriesgando, ¿verdad?, arriesgando a tener una nueva vida, con esperanza y con la fe, y se ven forzados a las adversidades y al hambre. Hermanos y hermanas, por eso es muy importante que nos demos cuenta que San José es el protagonista, sí, hermanos y hermanas, en la infancia de Jesús y en los inicios del plan salvador de Dios con Jesús. San José es el protagonista. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Se levantó José, tomó al niño y a su madre e hizo lo que Dios le había mandado. Qué interesante, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cuáles son los tesoros más grandes, dice el Papa, de nuestra fe? ¿Cuáles son los tesoros más grandes de nuestra fe? Dice el Papa. Hermanos y hermanas, Jesús y la Santísima Virgen. Y Jesús, niño, y su esposa María, los tesoros de San José, y los cuidaba, los protegía, se arriesgaba. Debemos entonces, hoy, 19 de marzo
preguntarnos, ¿estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y a María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia? ¿Está usted y yo siguiendo el ejemplo de San José, amando a nuestra iglesia, orando por los pobres, por los necesitados? ¿Está usted y yo, hoy 19 de marzo, terminando la novena a San José y poniéndola en práctica? Hermanos y hermanas, qué cosa. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Y necesita de San José para ser defendido, protegido, cuidado y criado. Hermanas y hermanos, se los vuelvo a decir en este viernes 19 de marzo, Dios confió en San José. Del mismo modo que lo hace María, confió en San José. No solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. Por eso, en este sentido, dice el Papa Francisco, San José no puede dejar de ser el custodio de la iglesia, porque la iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Qué lindo, hermanos y hermanas, no nos olvidemos de eso. La iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo, dice el Papa Francisco, en la maternidad de la iglesia, como madre, ¿verdad?, se manifiesta que la maternidad de María. Entonces, José, a la vez que continúa protegiendo a la iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Nosotros también, amando a la iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Hermanos y hermanas, esta valentía creativa de San José nos hace pensar definitivamente, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos ayude, no nos tenemos que olvidar que Dios confía en nosotros. Dios confía en nosotros. Amigos y amigas, ese niño que cuida a San José, ese niñito Jesús que nace indefenso, pero que tiene a San José como custodio, un día dirá, les aseguro que siempre que ustedes lo hicieran con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así que cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, son el niño que José sigue custodiando. Por eso, hermanos y hermanas, se invoca a San José como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos, dice el Papa Francisco. Y es por lo mismo que la iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia. Se identifica personalmente con ellos. Entonces dice el Papa que de José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad. Amar al niño y a su madre, amar los sacramentos y la caridad, amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. Hermanos y hermanas, qué lindo, ¿verdad? Por eso quiero decirles a ustedes que seguimos avanzando nosotros. Y hoy, 19 de marzo, quiero decirles que vamos avanzando mucho. Ya lo único que nos faltan son los camarotes para que el dormitorio, el manto de San José, para nuestros hermanos indigentes que están en el SICAI, ya quede listo. Qué bendición de Dios, ¿verdad? Así es que vamos a pedirle a San José que nos ayude y que nos dé ese último empujón, porque sí necesitamos comprar
los camarotes, ¿verdad? Y no son baratos, no son baratos. Estamos pensando a ver si nos ponemos a hacer los camarotes o los compramos. Y no es fácil, pero vamos a pedirle a Dios y vamos a pedirle a San José hoy, en su día, que nos ayude y que nos dé el último impulso para comprar esos camarotes. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, hoy, ahí en donde está usted, en este viernes 19, diga conmigo así: salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Con Cristo se forjó como hombre contigo. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José ruega por nosotros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Un gran abrazo. No se complique. Viva feliz. Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.